Y en este momento vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos con Jorge Mori, director de Educación Superior Universitaria del Minedu, y con él vamos a conversar de un proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso de la República, que lo que busca es, otra vez, crear nuevas universidades. Recordemos que hubo una moratoria, ha habido una moratoria que impedía la creación de nuevas universidades porque lo que hemos estado tratando de hacer todos estos años con SUNEDU es, para comenzar, revisar la calidad de las que ya existen, que han tenido que pasar por un proceso importante para alcanzar los mínimos establecidos que requiere una universidad, y segundo, no seguir abriendo universidades sin ton ni son, sin garantizar que la educación que se va a recibir ahí es la que los alumnos requieren. Le vamos a preguntar al señor Mori cuál es la opinión del Ministerio con respecto a este proyecto de ley. Señor Mori, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, explíquenos un poco la situación en el Congreso de la República y de alguna manera cómo colisiona con las expectativas o los planes que tiene el Estado peruano de garantizar una educación superior de calidad. Sí, efectivamente, el Ministerio de Educación en realidad planteó un proyecto de ley de moratoria, ¿no? Que posteriormente la Comisión de Educación, a través de un dictamen, aprobó para su ampliación por 2 años, pero permitiendo la creación de filiales de universidades licenciadas, ¿no? Porque en realidad la postura del Ministerio de Educación es que se requiere ampliar la oferta, pero la ampliación de oferta tiene que ser a partir de las universidades que ya cuentan con condiciones de calidad. O sea, la apuesta del Ministerio es fortalecer a las universidades públicas, en este caso ya existentes, y que la ampliación de oferta sea a través de ellos, ¿no? Nosotros hemos mantenido reuniones con varios congresistas justamente para explicarles que crear nuevas universidades públicas en realidad va en contra no solamente de los propios esfuerzos que estamos haciendo por fortalecer a las actuales universidades públicas, sino también va en contra de los objetivos de dar una educación universitaria de calidad desde el inicio, ¿no? Entonces el Ministerio de Educación en ese sentido reafirma, digamos, su postura de la necesidad de que se discuta en el Pleno la aprobación de esta moratoria, y más bien nosotros como Ministerio de Educación estamos trabajando toda una estrategia de ampliación de oferta en las universidades públicas ya licenciadas. De acuerdo, varias preguntas ahí. ¿Alguien podría decir que se está defendiendo un nicho para que solo las universidades licenciadas y que existen en este momento puedan seguir operando y para que no entren más competencia en el mercado? ¿Qué se responde ante esa pregunta? En realidad, como sabemos, los proyectos de ley son para universidades públicas. En este momento, el Perú cuenta ya con 46 universidades públicas. Todas las regiones tienen al menos una universidad pública licenciada que cumple condiciones básicas de calidad. Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos buscando es fortalecer a las universidades públicas existentes, ¿no? De tal forma que la política tiene que estar llevando a la universidad pública hacia la excelencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante de señalar. Nosotros, la creación de una universidad pública es un proceso bastante complejo, no solamente es un tema de aprobar una ley, ¿no? Sino de darle los recursos y que logre el licenciamiento de la SUNEDU para que justamente pueda cumplir con estas condiciones básicas de calidad. Puede pasar muchos años para que eso se llegue a cabo, ¿no? Entonces, para nosotros la ruta más rápida es justamente a partir de las universidades públicas que ya existen, fortalecerlas y en todo caso, en caso sea necesario, a crear filiales, fortalecer las filiales que ya existen. ¿Las universidades privadas pueden seguir pueden seguir creándose sin ningún obstáculo? No, o sea, en realidad en este momento no hay moratoria, ¿no? En este momento justamente por eso es que hemos pedido a la Comisión de Educación y en realidad al Congreso que pongan en agenda del Pleno la discusión de la ley de moratoria que está pendiente de aprobación. Ya la Comisión de Educación presentó justamente su dictamen, porque en realidad no tiene por qué crearse nuevas universidades ni públicas ni privadas en este contexto, ¿no? Esa es la postura, digamos, que el Ministerio ha manifestado. Señor Mori, estoy un poco confundida. ¿El proyecto en el que ustedes han planteado la moratoria incluye públicas y privadas? Así es. De acuerdo. Y sí. ¿El Congreso está planteando la probabilidad de crear solo universidades públicas? ¿O en su proyecto también están las universidades privadas comprendidas? No, en el dictamen que aprobó la Comisión de Educación, ¿sí? Está la moratoria para públicas y privadas,
ellos lo ampliaron por 2 años, Sí, la moratoria, perfectamente, sí. y autorizaban la creación de filiales para universidades públicas, Sí. que va en la línea con lo que nosotros estamos proponiendo. De acuerdo, ¿cuál es el cambio? En este momento no hay moratoria vigente. Yo sé, pero hay un proyecto de ley en el Congreso que les preocupa. ¿Qué cosa dice ese proyecto de ley? Que solo se pueden crear... Claro, en realidad son 9 proyectos de ley de creación de nuevas universidades públicas. Ya, ¿ninguna le está dando permiso a las privadas para crearse? No, en realidad la creación de universidades privadas es más que todo en realidad un procedimiento privado que va de frente al proceso de licenciamiento de la SUNEDU, no pasa por el Congreso la creación de las privadas. De acuerdo. En el caso de los proyectos de ley que están en el Congreso es para creación de universidades públicas. Ya entendí entonces por qué el Congreso está interfiriendo en ese punto. Ahora, el problema es que las universidades públicas suelen crearse más por temas electorales, ¿no es cierto? Cada vez que alguien necesita popularidad, anuncia la creación de una universidad en su jurisdicción, pero ¿cuántas de estas universidades que por ley se crean terminan concretándose? No, en realidad nosotros no hemos creado universidades públicas porque recordemos que la moratoria empieza el 2012, ¿no? Sí, luego se da el 2017. Entonces solamente se han creado por un tema legal 3 universidades artísticas que se les cambió el nombre, ¿no? Pero que son universidades que tienen bastantes problemas, pero digamos el Estado no ha creado más universidades públicas. La política de la reforma justamente es fortalecer las ya existentes, porque creemos que crear más universidades públicas en este contexto atenta más bien contra el fortalecimiento de las universidades públicas que tienen muchas tareas aún para lograr la excelencia, ¿no? De acuerdo. Sí, está claro que además en este momento incluso han tenido casi que establecer un doble estándar en la SUNEDU para universidades públicas y para universidades privadas. Hay que decirlo con todas sus letras, las universidades públicas han tenido más opciones de licenciarse que las privadas y eso obviamente da cuenta de que las universidades públicas están en un momento en que, no todas por supuesto, en que su calidad no es óptima, ¿no? En realidad, en ese punto no es tan exacto porque la oportunidad que se puedan volver a presentar al proceso de licenciamiento tanto públicas como privadas es el mismo, ¿no? Como lo hemos manifestado anteriormente, tanto universidades públicas y privadas que con licencia negada se pueden volver a presentar al proceso de licenciamiento. Lo que ocurre con la universidad pública es que el Ministerio de Educación lleva adelante un plan de emergencia para que se vuelva a presentar al proceso de licenciamiento. Bueno, pues en el caso de una privada, por ser una entidad privada, ellos pueden determinar su propia ruta para volver a presentarse. De acuerdo, pero es curioso porque el Ministerio hace juez y parte con las universidades privadas y públicas y no con las privadas. Pero bueno, es lo que toca. Finalmente es una universidad que depende del Estado peruano. El Estado tiene que poner algo de su parte. Muy bien, debo confesar, señor Mori, que no me queda tan claro. Entiendo sí el tema de las universidades públicas, que efectivamente no hay que abrir más, hay que promover la creación de sedes y de filiales ahí donde haya falta donde haya falta una oferta. No entendí, yo sé que lo de las privadas no pasa por el Congreso de la República, usted lo acaba de explicar además, pero no me queda muy claro si ellas van a poder también abrir filiales, están permitidas de abrir filiales y ya no se puede crear ninguna universidad privada más en este tiempo. O sea, en este momento, como la moratoria, su vigencia fue hasta abril, en este momento no hay moratoria. Por eso es la urgencia que se apruebe la ley de moratoria que nosotros presentamos y que lamentablemente el Congreso aún no la agenda. De extensión de la moratoria. Así es, se dé una extensión de la moratoria porque en este momento, tanto universidades públicas y privadas, digamos, se pueden presentar este tipo de iniciativas, ¿no? Por eso para nosotros es urgente que se amplíe la moratoria, tanto para universidades públicas y privadas, y que en todo caso, si va a haber una ampliación impulsada desde el Estado, se dé a través de estas filiales o en todo caso de la creación de nuevas vacantes en las universidades públicas, porque ya el Ministerio de Educación ha incorporado en la Ley de Presupuesto 2021 un financiamiento de 88 millones adicionales pero para las universidades entonces mi primera públicas. Pregunta tenía sentido y no me la respondió. ¿Por qué pedir una moratoria para universidades privadas? Se podría decir que no se está dando pie a que haya más oferta. Pueden aparecer universidades privadas. Si se aprueba esta moratoria que ustedes están planteando, que es una buena posibilidad, también le cortamos la posibilidad a universidades privadas que de pronto podrían abrirse y entrar al mercado. ¿No estaríamos protegiendo un mercado en este caso? Olvidémonos de las públicas. Bueno,
Claro, en realidad nosotros consideramos que aún el proceso de licenciamiento, ¿no? Y el proceso vinculado también al cumplimiento de condiciones básicas, y también nosotros lo dijimos cuando sustentamos la moratoria, está pendiente, por ejemplo, la aprobación de la ley vinculada a la reorganización del sistema de acreditación. O sea, desde el Estado todavía hay aspectos vinculados al aseguramiento de la calidad. Ya existen, pues, señor Morillo. Ustedes están presentando una ley de moratoria en un congreso donde además varios grupos con intereses universitarios que tienen universidades. Entonces, ¿están pidiéndoles que aprueben una ley que les permita que no entren más universidades al mercado? En realidad nosotros, como le menciono, consideramos que es muy importante fortalecer el sistema universitario que actualmente existe, tanto de universidades públicas como privadas. Nosotros lo que hemos manifestado es que todo el proceso de aseguramiento de la calidad por parte del Estado aún requería un tiempo adicional para poder concluirlo adecuadamente, y consideramos en ese sentido que se requiere aprobar esta ley de moratoria de manera urgente, ¿no? Bueno. Ahora, la moratoria va a ser temporal, ¿no? Es un proceso absolutamente temporal, y la idea sería básicamente que tanto las universidades públicas como privadas puedan seguir fortaleciendo su calidad en este contexto, ¿no? Porque en realidad... Es discutible, doctor Mori, creo que hay argumentos a favor y en contra. Creo que en el caso de las universidades públicas no se pueden abrir universidades si no hay presupuesto y si no hay garantía. Creo que en el de las universidades privadas tal vez no haría daño que cierren algunas de las que existen y aparezcan otras mejores, pero en fin, eso se llama ley de mercado, que en casos de moratoria no va a poder existir. De todas maneras, el proyecto está planteado, que el Congreso lo tiene que discutir y sería bueno que lo hagan de una vez por todas. Muchísimas gracias, señor Mori, por haber conversado con nosotros. El señor Jorge Mori, director de Educación Superior Universitaria del MINEDU.